La Zona Cero. Las citas, las frases, son hermosas recordarlas. A todos los que nos siguen sabéis que, bueno, aquí somos autores de numerosos trabajos y en cada uno de los capítulos, en cada uno de los libros nos gusta introducir una serie de frases, una serie de proverbios, de verdades, en no pocas ocasiones muchas de esas frases son legendarias y se atribuyen a personajes que, bueno, realmente nunca dijeron tal cosa, pero las citas y las frases históricas, en concreto las frases históricas, son el objetivo que hoy nos planteamos, porque además hemos elegido 10 que podrían ser las que estuvieran en un top 10, en un auténtico ranking de las más importantes, pues desde que el hombre es hombre y desde que el hombre dejó escritas o dichas cosas a este respecto, desde ese vine, vi, vencí, hasta las que vamos a escuchar hoy con Jesús Callejo, con Carlos Canales, porque además muchas de estas frases tienen su aquel, tienen su historia, su razón de ser, bueno, y en ocasiones, bueno, ahora es bueno recordarlas, porque Jesús, Carlos, se han dicho tantas cosas y a veces tantas tonterías que han hecho historia también, ¿verdad? Sí, bueno, y hay frases geniales que sin embargo no han hecho historia. Es decir, hay tantísimas frases ingeniosas, inteligentes en la historia que la verdad es que sería imposible fijar siquiera una mínima clasificación. Tiene incluso como experimento divertido, yo a cualquiera le aconsejo que se lea el libro La Ley de Murphy, porque va a pasar un rato francamente divertido de la cantidad de cosas ingeniosas que se pueden ir acumulando y que además, es decir, si alguien hace la prueba, por ejemplo, de ver los calendarios esos que ponen una frase del libro de La Ley de Murphy una cada día, y son realmente buenas. Incluso hay muchos periódicos españoles que siguen teniendo la costumbre, está pensando, por ejemplo, El Mundo, todos los días tiene una frase célebre arriba que yo me leo siempre, porque es una cosa que me entretiene bastante y porque reconozco que en general las frases que eligen pues son ingeniosas, originales y muy llamativas. Las hay de todo tipo. Nosotros lo que hemos pensado hoy es elegir, pues bueno, 10 que nos gustan y que cada uno intentaremos justificar en función de su contenido, de lo que va más allá de lo que simplemente se dijo, sino, bueno, pues la razón y el motivo de lo que soporta a veces y lo que hace que una frase es inmortal y no pase o quede en el olvido. 10 que nos gustan no quiere decir que vayamos a hacer un ranking desde el 10 al 1 diciendo cuál es la más importante, porque bueno, sí, no es una cuestión de importancia, además, es una cuestión de gusto. Absolutamente imposible, además, efectuar ese ranking. Pero vamos a seleccionar esas 10 frases y vamos a hablar sobre ellas. Jesús, vamos a empezar con una de ellas. Pues sí, porque hay muchísimas, de las miles que se podían elegir. Es cierto que al final hemos hecho ese pequeño ranking, ¿no? 5 Carlos y 5 yo, siempre por criterios muy subjetivos, evidentemente, así que después cuando termine el monográfico que ningún oyente diga, pues no han dicho tal frase, evidentemente ni esa. Pues habrá muchísimas frases que no 2000 más, claro. Pero todas ellas tienen un porqué, tienen algo un poco que de alguna forma las caracteriza, el que formen parte de esta zona cero, de estos monográficos, y que podamos compartirlas también con los oyentes, porque de alguna forma nosotros nos han llamado la atención, como esta con la que empezaría este top 10, que es el decíamos ayer. Decíamos ayer es la clásica frase que dice o que pronuncia Fray Luis de León, que por cierto no nace en León, sino en Belmonte, en Cuenca, que viene bien siempre precisarlo. Tras pasar 4 años, ni más ni menos, que en la prisión de Valladolid, por una tontería que ahora comentaré muy de pasada, el hecho es que cuando él regresa otra vez a la Universidad de Salamanca, todos los alumnos, había gran expectación porque se sabe que le encarcelaron injustamente. Oficialmente la causa fue porque tradujo parte de la Biblia, en concreto el Cantar de los Cantares, sin la autorización debida de sus superiores, algo que se había prohibido desde el Concilio de Trento, o sea, una tontería suprema, pero había otro tipo de intereses creados alrededor de eso. El hecho es que este hombre pasa 4 años, ni más ni menos, de su vida en esta cárcel de Valladolid, y cuando regresa, por cierto, le otorgan además la cátedra de escritura, un poco pues para resarcirle, él empieza diciendo esa frase, ¿no? Decíamos ayer, como que no había pasado la cosa, es decir, quitándole un poco de hierro a toda la situación. Todo el mundo pensaba, de hecho fue una desilusión aquella frase, porque todo el mundo pensaba en una explicación, claro, que iba a dar una explicación o que iba a cargar un poco contra los dominicos, porque a la postre se pensaba que esto es lo que iba a ocurrir. Él era agustino y se sabe que hubo un contubernio ahí por parte de algunos dominicos, en concreto de León de Castro, pues para acusarle de esta manera, ¿no? Y nada, al final solo dijo esa frase, que por cierto no la dijo así, porque nosotros la estamos diciendo en castellano, él la dice en latín, que es como se daban las clases en aquella época, y estamos hablando de que él la pronuncia en enero de 1577. Hay muchísimos lugares, en libros, incluso en internet, donde se dice que la frase la pronuncia en 1576. Ahí es cuando le liberan de la prisión, pero evidentemente no da la clase al día siguiente, sino unos meses más tarde. Entonces, en enero de 1577 es cuando él pronuncia, pero en latín,
dicibamus externa die, es decir, decíamos ayer, y esa se ha convertido en una frase paradigmática muy interesante, un fair play, donde sí, desde luego. Pues a partir de ahora vamos a poner borrón y cuenta nueva y no quiero saber nada de ese pasado ignominioso que afectaba a algunos miembros de órdenes religiosas. Pocas veces, tan pocas sílabas tienen tanto significado, tanta profundidad. Exacto. Y tanto mensaje, desde luego. Decíamos ayer, 4 años después de ese ayer al que él hacía alusión. Más frases, Carlos. Bueno, yo voy a empezar por una frase política. Una frase política que a mí siempre me ha gustado porque de las que representan cuál es la mejor forma de explicar el gobierno en libertad. Es una manera curiosa de hacerlo, puesto que parte desde el punto de vista del gobernado, y creo que es una de las frases esenciales de la historia de la democracia, que es: ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. Es de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo esta frase, curiosamente en un entorno o en un contexto que no sería en principio el más lógico, porque no se trataba aquí de defender la democracia, dado que es curioso y sorprendentemente la gran crisis que se abre en su nación y en la cual él sale finalmente triunfador, aunque le cuesta la vida, que es la Guerra Civil Norteamericana. Él defendía unos principios que curiosamente defendían sus enemigos también. Es decir, sorprendentemente, y aunque a veces a la gente le cuesta entenderlo, el sur de los Estados Unidos, que era una región esclavista, no era menos democrático que el norte. Es decir, de hecho, eran prácticamente iguales y creían en los mismos principios y los mismos valores. Entonces, el hecho de que Abraham Lincoln, que era republicano, haya pasado a la historia como uno de los grandes defensores de la historia de la democracia, cosa que fue cierto, no le colocaba, sin embargo, demasiado lejos de Jefferson Davis, de su oponente en el sur. Cuando dijo esto, él se refería a lo que él entendía la esencia del gobierno libre. Y efectivamente, la esencia del gobierno libre es justamente eso. Es decir, en el momento en que una persona impone su gobierno a los demás, sin que esa persona haya sido autorizada o aceptada por todos ellos, está rompiendo uno de los principios básicos de la convivencia universal, que es que nadie puede ser mejor que los demás hasta el extremo de poder imponerle su voluntad. Esta frase, que tenía un contexto diferente, se convirtió, no está claro si lo sabía Lincoln o no, en unas frases esenciales para la lucha contra la esclavitud. Sí. Porque cogía las dos partes, claro. Y en una de las frases esenciales que estaría muy bien que varias decenas de presidentes por distintas partes del mundo, no en los tiempos de Lincoln y posteriores, sino en los actuales, pues se aplicaran. Sí, pero es difícil, porque había antes la frase básica contra la dictadura, porque le pones un principio a inicio de imposibilidad, que es ¿quién te ha dado a ti permiso para gobernarme? Es decir, claro, el gobierno tiene que ser siempre algo aceptado, de lo contrario siempre es tiranía. Desde luego. Más frases, Carlos. Jesús. Pues sí, Carlos Jesús. Eso suena muy mal, si no te equivocas. Tiene unas cuantas. Tiene unas connotaciones siniestras. Sí, pero Carlos Jesús famoso de la tele. Ha dejado algunas citas también para la historia. De esos no hemos traído ninguna, de momento. Pero sí he traído una muy conocida que se repite con cierta frecuencia, que es la de pienso, luego existo. Esto que parece una chuminada de primer orden, ¿no? Porque dices, evidentemente, si no existieras, difícilmente pensarías y harías cualquier otro tipo de cosas. Pero sí se convirtió en el caballo de batalla de toda una filosofía, en este caso la filosofía de Descartes, y una frase que escribe en su famoso libro El discurso del método, un libro que publica en el año 1637. Entonces, bueno, ha dado mucho que hablar porque por una parte hay algunos que dicen que ya era anterior, o sea, que no es Descartes el que se inventa el cogito ergo sum, que realmente es como la escribe en su momento, también en latín, evidentemente, sino que ya había otros autores como Cicerón, por ejemplo, o en los soliloquios de San Agustín, donde de alguna forma ya habían comentado, con otras palabras, pero habían comentado esa misma filosofía, ¿no? De hecho, Cicerón llegó a decir vivir es pensar, o sea que de alguna forma iba un poco en la misma línea. Así que ha sido muy polémica, se ha repetido hasta esa edad, mucha gente no sabe a lo mejor de qué obra procede, y ya digo, ha generado tanta polémica que incluso ha habido autores y filósofos de la talla de Ortega y Gasset donde, bueno, pues han apostillado un poquillo el asunto diciendo que la verdad es que no existo porque pienso, sino al contrario, pienso porque existo. O sea, que de alguna forma es cierto ahí. O sea, cuando dice pienso, luego existo, dice no, pienso porque existo. Como pues le sacas matices de todas las clases. Pero el hecho es que sí que marcó un antes y un después, no solo en la filosofía de Descartes, sino también un poco en la filosofía europea del siglo XVII. Es lo bueno de estas frases que nos dan para reflexionar, para pensar, hay que apuntarlas y a partir de ahí, bueno, pues intentar completarlas y bueno, pues ajustar
ajustarlas a nuestro tiempo, a nuestras experiencias, a nuestras vivencias. Bueno, la que voy a contar yo ahora es justo lo contrario de la anterior. Es el concepto de la libertad, pero desde el punto de vista del gobernante. Porque lo que voy a decir, que es una frase de George Orwell, ya lo anticipo, es justo lo contrario de lo que cualquier político hace actualmente, en ningún país del mundo democrático ni de los no democráticos. Y mira que seguramente no sé cuál de las citas es, pero sus citas eran premoniciones. Pero fíjate, efectivamente, o sea, es que es curioso porque curiosamente la cita de George Orwell es ligeramente, bueno, es contemporánea del último político que para mí ha habido en la historia que era capaz de decir de una manera notablemente bien lo que la gente no quería oír. Y bueno, la frase de Orwell dice en concreto, si la libertad significa algo, y se refiere al futuro, será siempre el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Eso no ocurre ahora por sistema. Es decir, ningún gobernante por sistema le dice a la gente lo que no quiere oír, sino todo lo contrario. Le dicen siempre lo que quiere oír, aunque sepan que eso a la larga puede ser la causa de su ruina. Así es. Es decir, esa falta de honestidad total del gobernante, es decir, lo vinculaba a Orwell a la libertad. Y es que es parte de la libertad, porque si no, no tiene sentido. Es decir, el que tú construyas mundos maravillosos o idealizados solo porque de esa manera no vas a hacer sufrir a la gente, bueno, es un gravísimo error que curiosamente es la causa de la pérdida, pues probablemente también de la libertad. Qué gran personaje, desde luego, George Orwell. Y fíjate, cuando me refiero que contemporáneos, que era Churchill, el que era su primer ministro poco después de decir esta frase, y Churchill era un especialista en decir lo que la gente no quiere oír, pero de una manera creíble. Y luego lo hacía famoso encima, era una cosa fantástica. Pues mira, la línea de George Orwell, ya sabes que era un socialista, y muchos socialistas, igual que ácratas, anarquistas, han repetido muchísimo una frase, que es la que voy a decir ahora, esa de la religión es el opio del pueblo. ¿Cuántas veces lo hemos oído, no? Sí. Se la atribuye a Karl Marx, evidentemente, pero no fue el que la dijo en su momento. Él sí que la populariza, la expresa en muchísimos de sus discursos, pero el que la escribe anteriormente es un filósofo alemán, que es Hegel, y lo escribe en una obra que se titula Contribución a la crítica de la filosofía del derecho, y cito textualmente porque a partir de ahí es donde se inspira Marx para proclamarla, ya digo, en sus numerosos discursos. Lo que escribe Hegel unos cuantos años antes es lo siguiente: la religión es el suspiro de la criatura abrumada, el corazón de un mundo sin corazón, es el espíritu de un mundo sin espíritu, es el opio del pueblo. Entonces es bueno saber un poco... Qué bien definido entero, ¿eh? Qué bien, sí, porque es más amplia, analiza mucho más un poco el por qué se considera la religión como el opio del pueblo, hablando eso del suspiro de la criatura abrumada, del corazón de un mundo sin corazón y del espíritu de un mundo sin espíritu. Es decir, yo creo que es mucho más profunda y que indaga bastante bien en las raíces de un pueblo oprimido, porque estábamos hablando de la época un poco dictatorial de las, bueno, pues por supuesto, de Rusia y de todo lo que conllevó, ¿no?, con las distintas bueno, pues penalidades políticas y militares, y eso, fíjate, dentro del propio socialismo también sentía que esa religión con la que intentaban de alguna forma dar, bueno, pues una especie de visión consoladora de la vida, se daban cuenta que desde este punto de vista, desde el punto de vista socialista, evidentemente, sí que tenía ese tipo de connotaciones tanto filosóficas como teológicas y, evidentemente, también políticas. Entonces, bueno, yo creo que es bueno saber un poco el origen de esa cita porque nos pone mucho mejor en ese contexto. La sexta de las frases que seleccionamos para esta noche. Bueno, pues vamos con una clásica entre las clásicas, una frase histórica sobre el ventajismo político y la oportunidad. París bien vale una misa. Enrique IV, rey de Francia, rey de Navarra antes, y un clásico efectivamente de las frases políticas. Bueno, voy a intentar colocar en el contexto de por qué se dijo esto. Enrique IV era el líder de la Casa de Borbón, era del sur de Francia, originario de la zona de Pau, que probablemente conoces, si has estado viajando por el Languedoc, una ciudad preciosa. Y él, aparte de descendiente y autotitulado rey de Navarra, aunque era familia obviamente francesa, pues él formaba parte durante las guerras civiles francesas de la religión del bando protestante. Él estaba enemistado con los Guise, con los partidarios del catolicismo, que aparte de todo estaban apoyados básicamente por la monarquía española, por el rey de España. Durante toda la guerra civil, Enrique IV fue el gran defensor de los hugonotes y el protestantismo francés, pero él se dio cuenta a finales del siglo XVI que la guerra civil francesa no tenía sentido desde el punto de vista que él trataba de defenderlo y que imponerse a la mayoría católica francesa en una guerra civil era imposible.
Entonces él aprovecha la oportunidad y descubre que es consciente o se da cuenta que si él cambia de religión, que si decide apostar por los papistas, es decir, volver de nuevo a la obediencia de la Iglesia Católica, pues que podría convertirse sin ningún problema en rey de Francia. Entonces, ante la duda de lo que él ha defendido durante toda su vida y lo que él va a defender de cara en adelante, que son los intereses de Francia desde el punto de vista más útiles para lo que él piensa para Francia, pero sobre todo para él, decía decir la famosa frase de, bueno, vista la situación, París bien vale una misa, decir, me hago católico, pero por lo menos soy el rey de Francia. Enrique IV, que como es bien conocido, en 1610 fue asesinado cuando planeaba una campaña contra sus enemigos de siempre, los Habsburgo, que por cierto eran católicos. Una frase más, Jesús. Pues una muy conocida también. Hemos oído alguna vez lo de soldados desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Bueno. Dicha por Napoleón. Mucho más. Claro, entonces, primero, aquí hay dos errores. Primero, que no eran 40 siglos los contemplan. Habría que hablar de 45 siglos. Pero qué bien queda esa frase, ¿eh? Qué bien queda. Sí, sí. ¿Y cuántas veces se ha repetido sin hacer el matiz que sin estamos hacer haciendo? el matiz, claro, por supuesto. Pero, claro, no serían esos 40 siglos, serían más. Pero, y aquí viene lo gordo, no la pronunció Napoleón. Bueno, aunque él se la atribuyó, eso es muy bueno, ¿no? Porque siempre se ha dado así, por supuesto, pues ¿para qué se va a analizar el origen? Se atribuye de esa manera y punto. Pero cuando se indaga, bueno, es una frase que él pronuncia el 19 de julio de 1798 ante un ejército que ya está bastante desmoronado de moral, ¿no? Y justo antes de empezar la batalla, que se va a llamar de las pirámides, ¿no? Que, por cierto, ganan. No por la frase esta, sino que al final estaban muy desmoralizados, pero al final acaban ganando la batalla a los mamelucos. Bueno, pues el hecho es que se ha indagado un poco el origen de la frase, no aparece en ninguno de sus coetáneos, de sus generales, porque si hubiera sido tan importante hubiera quedado registrada en las memorias. No, sin embargo, la primera vez que aparece es en el año 1803, en un libro anónimo que se dedica a hablar de Napoleón Bonaparte, pero a Napoleón sí le llega esa frase, le llega por los mentideros un poco de la corte, y él dice, pues qué buena frase para haberla dicho yo. Y entonces cuando él está en Santa Elena, que ya sabes, él no escribía realmente, él dictaba las cosas que él tenía que escribir a sus generales, pues sí que se atribuye años después esta misma frase. Y entonces así queda constancia de esta frase, pero siempre en años posteriores, incluso en un cuadro, que es un cuadro relativamente famoso, que hace pintar al pintor Gros, ¿no? Que es la batalla de las pirámides, donde aparece Napoleón arengando a sus hombres, aparentemente con esta frase, ¿no? Todo esto es muy posterior a el momento histórico en que se supone que se produjo. Conclusión de todo esto, por no entrar en detalles, que para demostrar que realmente él no la dijo, que al final Napoleón fue un verdadero maestro, no solo en el arte militar, sino un maestro en el arte de hacerse una publicidad muy propia y muy provechosa. Y uno de los primeros plagiarios de la historia, por lo que nos estás contando, no, porque, y especialista en el copia and pasta en cierto modo. Exactamente, pero se plagia a sí mismo, ¿sí? Porque no es de otro la frase, sino que se la atribuyen a él y él dice, pues me la quedo. Claro. Está muy bien, me gusta. Eso es lo que tiene ser un tirano. Claro. Otra frase más, Carlos. Bueno, una frase histórica castellana. Oh Dios, qué buen vasallo si hubiera buen señor. La frase sobre la corrección del poder es del Cantar del Mio Cid y por lo tanto es del siglo XII, aunque como es bien conocido el Cid había vivido en el siglo XI. Apareció en el poema, y el poema en cierto modo, aparte de ser la glorificación épica del héroe castellano medieval, es también en cierto modo todo un tratado sobre cómo se consideraba el buen gobierno y la política en el siglo XII, porque es un siglo posterior, como he dicho, a su vida. Es verdad que muchas de las cosas del Cantar del Mio Cid, por ejemplo, algunas de las acciones del Cid, por ejemplo, cuando engañan a los judíos, tal, hoy serían consideradas muy reprobables, pero también es cierto que la forma, la guía de conducta del caballero perfecto castellano que marca el poema se ha convertido luego, con el paso del tiempo, en uno de los ejemplos perfectos de la rectitud. Es decir, el que alguien sea capaz de enfrentarse al rey, como hace él en la Jure Santa Gadea, que le provoca el destierro, y cómo aparece recogido en el poema cuando el rey da orden de que nadie le apoye, pero él aún así marcha, ayuda, la famosa niña que le ayuda. Bueno, toda la historia que rodea el destierro del Cid y los pocos fieles que se van con él y que marchan hacia Valencia, y lo que ocurre después, cuando se le reconoce con el paso del tiempo como la encarnación perfecta del héroe de Castilla, pues se centra para mí básicamente en esta frase que ha tenido un enorme impacto y tradición en la historia española. Vamos con las dos últimas. La verdad es que hay gente pató, y esta es la frase. Hay gente pató. Bueno, solamente el toresto ya daba para un programa, ¿eh? Que también, por cierto, es que es curioso, ¿no? Cuando analizas un poco el origen de las frases, se le han atribuido a dos toreros. A uno de ellos, desde mi punto de vista, erróneo, porque a uno
de los toreros que se le atribuye es todos los toreros que a Rafael Guerra, estos son erróneos, ¿no? Ahí sale tu ramalazo antitaurino, Bruno. Bueno, pues uno de los que se le atribuye es a Rafael Guerrita, pero realmente no dice él esa frase, sino que la dice Rafael Gómez Ortega el Gallo. Uno de esos personajes que también hizo frases memorables, uno y otro, ¿no? Porque el Guerrita dijo una que posiblemente habréis oído hablar más de una vez, ¿no? Esta de lo que no sé, lo que no puede ser y además es imposible. Muy torera esa frase. ¿No? O K1 en K1. Esas son frases del Guerrita, pero bueno. Pero la de Rafael Gómez Ortega tiene que ver... Que era torero. Era torero, sí. Toreaba muy bien, sobre todo con el lenguaje y con el vocabulario. Sí, y a las neuronas, porque no las encontraba. Como eres de malo. Bueno, pues Rafael Gómez Ortega, donde le viene esta frase, viene de una anécdota muy curiosa, es una anécdota histórica, porque él, bueno, pues frecuentaba más o menos tertulias literarias, en fin. Y en una de ellas se encuentra con José María Cosío, que ya sabes que era uno de los que han pontificado siempre el toreo y ha escrito un montón de libros sobre eso. Y aparte por allí José Ortega y Gasset. Entonces, bueno, pues le pregunta y dice, oye, José María, dirigiéndose a José María Cosío, estamos hablando de El Gallo, que es el que se dirige, y dice, ¿quién es este señor? Y entonces el otro le contesta y dice, pues es don José Ortega y Gasset. Dice, ya, sí, eso lo conozco, pero ¿qué hace este señor? Dice, pues este es filósofo. Dice, ¿qué? Dice, no, filósofo, es uno de los grandes filósofos que tenemos en España. Él se dedica a pensar. Y entonces el tío se queda, ¿cómo? Dice, sí, él es un constructor de ideas. Él piensa. Y entonces cuando se queda dice, ¡qué barbaridad! Y hay gente para todo. Por cierto, que voy a contar una anécdota graciosa. Tenía un banderillero que era falangista. Y cuando acabó la guerra civil, pues bueno, el banderillero falangista progresó muchísimo. Y entonces le preguntaron un día, ¿y cómo fue que su banderillero llegó a ser gobernador civil? Y dice, ya ve usted, degenerando. Vamos con la última frase, bueno, Carlos. La última es precisamente sobre la degeneración. Es la frase de alguien brillante que nunca debió decirla. Es Kate Olson, presidente y fundador de Digital Equipment, que en 1977, justo algo así como 10 días antes de que Wozniak y Steve Jobs patentaran el primer ordenador Apple Computer, dijo la siguiente frase: no existe razón alguna para que la gente quiera tener una computadora en su casa. Se cubrió de gloria. Entonces, es una frase histórica sobre el desastre. Es decir, había traído dos y he elegido esta porque la otra que traje es máquinas voladoras más pesadas que el aire. Eso es imposible. Dicho por Mandal Kervin, presidente de la Sociedad Real Británica en 1895. Sí, parecida, sí, desde luego. Entonces, ambas son las frases sobre el error, sobre el cual se podía hacer todo un programa. Por bocazas. Exacto, sí, frases sobre el error. ¿Por qué hablaría? Sí, es como algunos que dijeron, los móviles los utilizarán 4 personas y ese tipo de cosas. Bueno, pues han sido 10 frases absolutamente geniales. Desde ese, decíamos ayer, 4 años después, ese hay gente para todo, porque desde luego hay gente para todo. Y nosotros estamos encantados de tener a Carlos Canales y a Jesús Callejo, que son, bueno, ya los habéis oído, personajes dignos, de los que van a estar citados en los libros con frases históricas como estas. Carlos, Jesús, muy buenas. Gente para todo, frase.